Conversando de la fe con café. Buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema esperado por mucho tiempo y este tema es... La inmoralidad sexual. Y es un tema muy fuerte. La mentira principal dice, háganlo muchachos, pero cuídense. Entonces quisiera, Sergio, que nos hablaras un poco de esta mentira que se ha hablado mucho desde las instituciones, desde las escuelas y lamentablemente aún desde los mismos hogares. La inmoralidad sexual es un tema normalizado. Siento, la inmoralidad sexual es un tema que en la sociedad está visto como algo normal. Vamos a hablar inicialmente de la palabra inmoralidad, como para poder comprender un poco más qué es esto de la inmoralidad sexual. En lo moral se establece lo que es bueno y es malo. Lamentablemente se ha vuelto algo tan subjetivo que depende del punto de vista que tenga la persona, que cada persona piensa diferente. Claro. Entonces para una persona eso es bueno y para otra persona es malo y está bien. Entonces todo está bien, no hay nada malo y nada bueno. ¿Cómo ha afectado ese pensamiento? ¿Qué pasa, Alejo? Que hoy en día, obviamente, no se ve la Biblia como esa fuente de información que todos necesitamos para poder vivir una vida correcta según lo que Dios quiere para nosotros. Si no estamos fundamentados según la palabra de Dios, obviamente no vamos a saber qué es bueno y qué es malo. Vamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que se enseña en la escuela hoy en día? Se les da a los chicos menores de edad condones para que tengan relaciones sexuales, pero cuidándose. Como que si tener relaciones sexuales con condón significa cuidarse, cuando muy bien se nos habla en la palabra que cuidarse significa tener paciencia y esperar al matrimonio, como debe ser. Podemos ver esto, que este tema de la inmoralidad sexual, aparte de ser algo normal, se ve como una fortaleza de la persona. Entonces el hombre que sea más inmoral sexualmente y que tenga una vida sexual más activa y todo esto, es la persona más fuerte entre los demás hombres, entre la sociedad. La sociedad actual premia la inmoralidad sexual y nos dice pues hagan lo que quieran, que no va a haber ninguna Enfermedad sí, sexual, lo importante es... Sí, o sea, no van a tener consecuencias. ¿Y qué nos dice? A ver, leamos Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Así es. Entonces sí hay consecuencias por lo que hagas después de todo. Vamos a leer Efesios 5:3. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar entre el pueblo de Dios. Y aquí nos metemos ya también como ese tipo de aceptación que se le ha dado a la inmoralidad sexual en medio de la iglesia. ¿Qué puedes hablarnos al respecto? Bueno, hay un inconveniente bastante fuerte en aquello de la inmoralidad y es los principios que establecen lo que es bueno y es malo. Partamos de ahí porque ahí radica mucho este problema. Para eso quiero leer Romanos capítulo 1, que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, más adelante nos habla de esa inmoralidad sexual, que es una deshonra al propio cuerpo del ser humano. Tengamos en cuenta el temor a Dios, primeramente desde la iglesia. Miramos el mundo y en el mundo hay desviaciones sexuales, inmoralidad,
pero en la iglesia lamentablemente también está habiendo. De tal manera de que la iglesia ha perdido autoridad para hablar de este tema. La pregunta es ¿por qué está habiendo tanto eso ahorita en esta época? Y tú me decías eso, ¿por qué dentro de la iglesia? Conocemos a Cristo, pero no lo estamos conociendo a profundidad ni con bases claras. Hay una lucha contra el pecado. Hay una lucha contra la carne, hay una lucha contra el diablo y una lucha contra este sistema que ignoramos porque no nos estamos fundamentando con la palabra y con la armadura de Dios. No hay que caer en el legalismo tampoco, ¿no? Hay que comprender que no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Nunca en nuestras propias manos, en nuestra propia fuerza, vamos a poder llegar a ser santos, sino por medio de Cristo, que es por su sangre la que nos santifica. Entonces tenemos que entender esto, pero también tenemos que entender que si somos hijos de Dios, no podemos seguir siendo esclavos del pecado, y esto es de lo que ya habíamos hablado en temas anteriores. Quise hablar de nuevo acerca de las consecuencias de la inmoralidad sexual, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito físico, ¿no? La inmoralidad sexual es uno de los únicos pecados que afecta directamente al cuerpo. Correcto. Solamente en Estados Unidos, cada año se ven aproximadamente 20 millones de casos de enfermedades de transmisión sexual al año, solamente en Estados Unidos. Acá la cifra es de 90.000 y mundialmente esta cifra es de 1 millón por día. Solamente en el 2020 murieron 680.000 personas con enfermedades relacionadas con el SIDA. Entonces, pues aquí vemos claramente de nuevo que la paga del pecado es Muerte. La muerte. Y mira que eso son consecuencias físicas, pero hay unas consecuencias también emocionales. Claro, cuando hay relación sexual, hay un vínculo que se crea en cierta manera, y cuando son relaciones sexuales ocasionales, es el corazón, una parte que allá, otra parte que allá, y el ser humano empieza a un suicidio, es un suicidio lento. Pero no solamente es el acto, está el pensamiento. El Señor dice, bueno, ustedes dicen que no adulterarán, ¿sí? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí empieza ese pecado a sembrarse, y ahí la inmoralidad sexual se convierte en un acto. Miramos que en el griego la palabra fornicación es la palabra porneia, y esa palabra es la que está relacionada con la palabra pornografía. Es decir, el Señor nos muestra a través de su palabra que eso está incrustado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, porque cualquiera que mira a una mujer para adulterar es como si hubiera visto pornografía. Si eso nos lleva a una condición de todos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros vencer eso? ¿Es posible, Sergio? Uno viéndolo desde ese punto de vista, dice, no, esto no tiene ninguna, o si la hay es muy difícil, pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al que le cree, todo le es posible, dice el Señor Jesucristo. También dice la palabra de Dios que la palabra, bueno, valga la redundancia, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? Dice que ahí nos habla de las armas espirituales que nosotros tenemos, ¿no? Enemigo, y la lucha no puede basarse en nuestras fuerzas, no puede basarse en teorías. Lo único que puede vencer esto es la palabra de Dios. Yo quiero que leamos rápidamente, les voy a compartir un versículo de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice así: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, o huid de la inmoralidad sexual, también dicen otras versiones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 31, salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, pero Moisés se enojó contra
los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de guerra, les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó ahí? El pueblo de Israel, un pueblo que estaba ganando muchas batallas, pero tuvieron un consejo con un hombre llamado Balaam. Este hombre le dijo a los madianitas que la única forma, en cierta manera, de que pudieran vencer a este pueblo era que los hicieran caer en la inmoralidad sexual para que el Señor se apartara de ellos y así la ira de Dios cayera sobre ellos. Tuvo razón, que si vemos los 10 mandamientos, por ejemplo, que el Señor le mandó al pueblo de Israel, más de uno habla de la inmoralidad sexual. Codiciar a una mujer con los ojos es inmoralidad sexual. El acto mismo de la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es inmoralidad sexual. El otro, el adulterio, que es cuando están en matrimonio y uno de los dos es infiel o los dos son infieles, porque ahora eso se ha vuelto muy común y lamentablemente hasta lo acuerdan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá con el pueblo de Israel? El Señor quería mostrar no solamente a este pueblo, sino a los demás pueblos a través de este juicio, que Él no tolera la inmoralidad sexual y su ira está contra el pecado continuamente, su ira está contra el pecador. Que también tenemos que ver que la misericordia de Dios es grande. La ira de Dios, como dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Pero tenemos que tener cuidado, Sodoma y Gomorra superó los límites y la ira de Dios cayó sobre ellos. Claro. Hablando un poco acerca de este contexto del matrimonio, Dios instituyó el matrimonio con un motivo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces se ven estas parejas, ¿no? Estas parejas instantáneas, que de un momento a otro ya son parejas, ya son novios y pum, tienen relaciones sexuales y pues terminan teniendo un hijo criado bajo toda esta influencia, ¿no? de la inmoralidad sexual. Vemos que el matrimonio es algo importante, es un proceso por el cual todos tenemos que pasar, porque es que la persona con la que Dios quiere que tengamos relaciones sexuales es la persona con la que Él quiere que nos casemos y posteriormente pasemos el resto de nuestra vida con ella, no una decisión a la ligera. No es como que, pues, ay no, yo voy a empezar a salir con esta chica porque es bonita y ya. Y por eso vemos que la mayoría de las parejas hoy en día se terminan separando. Y en gran medida es por este motivo. La inmoralidad sexual es el mayor motivo por el cual las parejas se terminan separando. Entonces, la infidelidad, porque son dos personas que se casaron por bases no adecuadas, sin las bases correctas, ¿sí? Que tomaban la decisión de pasar el resto de su vida juntos sin saber siquiera quién era la otra persona. O ha pasado algo también lamentablemente y que creo que también hace parte de las enseñanzas que nos han dado correctamente dentro de la iglesia. Se toma un versículo que dice: el que no tenga como el don de continencia, cásese. Pero Y no se es- toma descontextualizado Claro. en el sentido de que pues más de una persona no tiene ese control, entonces dice: tengo que casarme y ya cuando me case ya no voy a tener que enfrentar más el pecado sexual porque ya soy puro. Es una mentira. Así Quiero es. contarles el caso de un hombre. Este hombre era un pastor de una iglesia, no voy a decir el nombre de él, y él estaba sirviendo ya por mucho tiempo en un seminario acá muy conocido y estudió bastantes años, luego fue maestro de la Biblia en ese seminario y luego de un tiempo se descubrió que él había abusado de muchas niñas del seminario. Él se fue a un hotel y como ya lo habían descubierto prácticamente, agarró una soga en ese hotel y se suicidó. No juegues con el pecado. Como en 1 Corintios 6:7 nos dice: no toques a mujer, no la toques por consejo, a nivel experiencial también lo digo. Claro. A veces el abrazo, ¿no? A veces el abracito, todas esas cositas, mejor abstenernos. Aún las películas, no de las películas, si hay películas tan inofensivas, tan bonitas, en familia, ya no se pueden ver películas en familia, Joan. No, No se pueden ver películas en familia porque están teniendo casi todas un contenido sexual bastante explícito y a veces implícito, que quieren llevar al hombre a la inmoralidad sexual. En este tipo de pecados no se cae de la noche a la mañana. Vemos este tipo de casos como el que nos acabas de contar acerca de este hombre que estaba sirviendo y de repente se descubrió todo esto.
y pensamos, wow, qué locura, yo nunca haría algo así. Pero es que él seguramente no empezó con eso. Quizá empezó con la pornografía o los malos pensamientos. Todo esto es un proceso, ¿no? Y tenemos que examinarnos a nosotros. La Biblia es como un espejo. La Biblia es el espejo en el que nos vemos la situación en la que estamos, ¿no? Y tenemos que evaluar, ¿será que de verdad no hay inmoralidad sexual en mí? Porque no solamente es el hecho de no ver pornografía o no codiciar a una mujer. Vemos que en Efesios 5:3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Otra versión dice que ni siquiera se mencione. Ni siquiera se mencione, ni siquiera se puede mencionar. Vemos todo esto de los chistes de doble sentido y todo lo demás. Estaba leyendo también sobre un hombre llamado Jimmy, comediante, lo que tú decías, y hacía comentarios muy obscenos en gran manera, pero la gente allá en Inglaterra empezó a aceptarlo, a recibirlo, y le parecía eso gracioso porque lo decía con un chiste, y la gente, riéndose todos participaron de eso en cierta manera. Después de que murió se dieron cuenta que él había abusado a un montón de más de 200 niños. Y después el pueblo de Gran Bretaña empezó a despreciarle y decirle, pero ¿por qué hizo eso? Todos fueron cómplices. Desde el principio hay que rechazarlo, desde los comentarios de doble sentido hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo desde el pensamiento, hay que rechazarlo desde los actos más mínimos, entre comillas, las conversaciones. Tenemos que tener cuidado de nuestras amistades, con quién nos estamos juntando. Todo eso tiene que ver con la pureza de la iglesia, la santificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día yo recomiendo mejor que, o sea, así de paso se ahorran una buena cantidad de dinero, no paguen el cable. O sea, quédense sin cable, quédense sin televisión, es mejor. Porque aquí apenas prendes el televisor, ya corres el riesgo de, ni siquiera con un programa, con una propaganda. Con una propaganda, no. Ve inmoralidad sexual. Es agua, por ejemplo, no venden el agua, está la chica ahí en la playa ahí semidesnuda, no venden agua, están vendiendo inmoralidad sexual. Qué triste, qué terrible. Claro, porque y uno piensa, ¿no? La gente piensa y dice, uy, qué chicos tan exagerados. Jesucristo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Sácatelo y quítatelo. Hay un libro que se llama La batalla de cada hombre. Joven, y también hay para la batalla de cada mujer y la batalla de cada hombre casado. De imágenes, porque el mundo básicamente es muy visual, ¿no? Sobre todo para nosotros los hombres. Sí. El pecado está en todo el mundo. La otra cosa es que las mujeres no se hable mucho. Veamos, solamente las madianitas buscaron hacer caer al hombre. Ahí en el libro hablamos de que el hombre busca o usa el cariño, el hombre sin Cristo busca el cariño para obtener sexo y la mujer busca el sexo para obtener cariño. Ahí empieza la cadena, ¿no? La cadena empieza ahí, hasta que en un momento ya la persona está totalmente encadenada y se vuelve completamente esclava ya del pecado, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la infidelidad. En las universidades, en los colegios, ya no se puede confiar en nadie. Ahorita con esto de que hablan de la educación sexual, el sistema no habla de una educación sexual. El sistema lo que está invitando es a una inmoralidad sexual a través de una bonita palabra que es educación. Deseducación. Eso no es educación, eso es una mentira. Porque si fuera educación enseñarían lo que es el valor del matrimonio, enseñarían la responsabilidad que se necesita para el matrimonio, enseñarían a trabajar a los hombres, a ser responsables en sus hogares, a las mujeres a ser castas y cuidadosas de su hogar. Pero ahorita es todo lo contrario, vemos feminismo a la lata, que es una depravación total que viene de la inmoralidad sexual, vemos todo esto de la identidad todo sexual, esto de la identidad sexual, de la diversidad sexual, esto es un desorden completo. Pero vamos a hablar ahora de esas personas que han caído. David cayó en adulterio y mientras cayó en eso decía que sus huesos, mientras callaba, sus huesos se debilitaban, su cuerpo se enfermó, hasta que lo confesó ante Dios y se arrepintió. Y si quieren verlo mejor, en Salmo 51, 52, 53 hace su confesión frente a Dios de su pecado. Primero, tiene que haber un convencimiento de pecado, por eso hablamos tanto de la ley. La ley viene para mostrarnos el pecado, es el espejo que muestra al hombre pecador, no para que tenga que hacer ritos religiosos o ir al ascetismo. El ascetismo es irse a una montaña, por ejemplo, y no practicar nada malo, pero está en el pensamiento. Tú puedes ir a una montaña, ir a una cueva y aún va a estar ahí. Dios es misericordioso, pero es tardo para la ira. Significa que va a haber un día de ira y de juicio. Y si tú no te arrepentiste,
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Entonces, ese arrepentimiento no significa que estamos malentendiendo. La religión católica nos tiene confundidos completamente. El pecado tiene que ser juzgado y el pecado está en el hombre pecador. Y si el hombre pecador no se arrepiente y sigue en su pecado, morirá condenado en el infierno toda la vida pagando por su pecado. Pero si este hombre pecador mira a Cristo Jesús, realmente se arrepiente y realmente lo reconoce en su vida, va a recibir las palabras de Jesús que dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Va a poder recibir esa salvación que le va a dar esperanza y restauración. Pero tenemos que comprender también que no es por nuestras propias fuerzas. Muchas veces se cree que no. Uno puede vencer la adicción a la pornografía, el adulterio, la fornicación, todo esto se cree que se puede vencer. El homosexualismo. Sí, todo esto que tiene que ver. Muchos creen que se puede vencer por cuenta propia, ¿no? Y aquí es donde entra todo esto de la psicología y todo lo demás, que empiezan a enseñarnos como que todo el poder está en nosotros, ¿no? Todo en tu mente. Si tú tienes el control de todo, siempre lo tuviste. Sigue siendo un pecador, no sé por qué. Por nuestras propias cuentas no podemos vencer el pecado nunca. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir simplemente que vaya ahí y vaya a decirle: Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho y no lo voy a hacer más. Y ya nunca te vuelvas a comunicar con Dios. No, eso es una batalla de todos los días. Y la mayor herramienta que tenemos es nuestra relación con Dios. Si nos alejamos de Dios, nos acercamos al pecado. Quisiera leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nuestro cuerpo no es nuestro. Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, es de Cristo, y por ende no podemos utilizarlo para nuestra propia conveniencia, para nuestros propios beneficios. No podemos utilizarlo para complacer nuestros placeres, porque una vez que fuimos comprados por la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él y tenemos que utilizar nuestro cuerpo para honrarle, pues es templo del Espíritu Santo. Vamos a leer Jeremías, el 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y Salmo 119:9, que dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo sus palabras, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede un joven, cómo puede una mujer, cómo puede alguien mantenerse puro siguiendo la palabra de Dios, guiándose por la palabra de Dios, este manual de vida que nos ha dejado Dios para que podamos tener una vida correcta según su voluntad? Vemos el contraste que hay entre las personas que siguen sus propias pasiones y las personas que siguen la palabra de Dios. Sigamos la palabra de Dios, dejémonos guiar por ella, alejémonos del pecado y todo lo que tenga que ver con esto, alejémonos de la tentación lo más lejos que podamos. No le demos espacio a la tentación para que obre en nosotros. No dejemos que los malos pensamientos, los pensamientos perversos hagan nidos en nuestra mente. No dejemos que las malas palabras hablen por nosotros. Dejemos que la palabra de Dios sea la que hable por nosotros. Dejemos que Cristo viva en nosotros, para de esa manera alejarnos del pecado totalmente. Recordemos que es en Dios que podemos ser libres. En Cristo, solamente en Él podemos ser libres del pecado y no por nuestra cuenta. Gracias, Joan. Y ya has caído de alguna u otra forma en este pecado, que hables con tu líder, que hables con una persona, obviamente, que sea una persona llena del conocimiento de Dios, ¿no? Que sea una persona idónea para comentarle, ¿sí? Digamos un hombre y una mujer, pues a otra chica, y hablarlo porque ese es lo que comentaba Alejandro ahorita al final, es el arrepentimiento real, es ese arrepentimiento el que lleva a la persona en realidad y a dejar que Cristo moldee su vida, moldee su corazón. Para terminar, también hacerle un llamado de atención a los padres en esta época. No dejen a sus niños solos en el internet con un celular, no los abandonen, críenlos, no sean padres ausentes. Ustedes tienen que responder delante de Dios por sus hijos. No te metas con la mujer extraña, no te metas con el hombre extraño si eres cristiano, no te metas con alguien que no conoce la palabra. Que tus amistades sean siempre encaminadas en Cristo Jesús, en Él, para que tus pensamientos también sean encaminados conforme a Él. Sé responsable, no alargues tampoco un noviazgo porque eso también da puerta abierta a la inmoralidad.
Una palabra que escuché, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonio para toda la vida, me parece sensato. Estamos en un proceso, se llama santificación y gracias a Dios por él, que nos ayuda. La gloria sea para Dios. Bueno, muchas gracias y la otra semana tenemos un tema interesante que también es, esperemos que puedas participar, y es sobre el suicidio. Vamos a hablar sobre el suicidio para que estés atento. Que Dios te bendiga. Escribe en comentarios lo que tú quieras. Si quieres escribirnos una oración, algo por lo que quisieras que oráramos, puedes hacerlo a través de un mensaje. Si no lo quieres hacer de manera pública, está bien, hazlo de manera privada. Nosotros oraremos de manera acá personal nosotros por esta situación. Si quieres un consejo y podemos ayudarte, no dudes en hacerlo. Hay un libro que hace poco sacamos, se llama, titulado Adicciones y otras vergüenzas. Si quieres obtenerlo, te lo podemos pasar, escríbenos y te lo pasamos, que habla un poco más a profundidad de este tema. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.